¿Es cierto que somos energía? ¿Qué es Reiki? Bueno, lo voy a intentar explicar en dos podcasts finalmente, en el número 6 y en el siguiente número 7, el de mañana. Bueno, durante los 5 podcasts anteriores he estado hablando sobre Reiki y su gran poder de armonización y bienestar de una manera holística. Sin embargo, y antes de crear más podcasts sobre todas las bondades y beneficios de esta técnica milenaria, y digo milenaria porque realmente hay mucha gente que cree aún que Reiki lo inventó Mikao Usui en el año sobre 1920. Sin embargo, él digamos que lo redescubrió. Sí que esa es una historia muy bonita que otro día la podemos tocar. Hay literatura, hay escritos y libros que documentan que Reiki viene desde la época lemuriana, o sea que imagínate, ¿no? Qué interesante todo esto. En este podcast número 6 me gustaría pues aclarar brevemente y de una manera pequeñita, porque no da para más un podcast, por eso digo que lo alargo, en el siguiente haré como una segunda parte. ¿Qué es Reiki y qué es la energía? Continuamente de Reiki se dice que es una terapia energética. Es cierto, en sí misma Reiki es energía y más concretamente se trata de la energía universal canalizada a través de las manos del reikista. De hecho, la palabra Reiki guarda en sí su propio significado. La palabra Reiki se divide en dos: Rei, que significa universal, sin límites, y Ki, que significa energía en japonés. Por lo tanto, Reiki es eso, una energía proveniente del universo sin límites. Podríamos entonces decir que cuando se aplica Reiki, la energía universal que se canaliza y llega al ser humano, a esa energía, a esa parte del ser humano sutil, que es el ki, la energía vital, se está canalizando energía universal sin límites. Es decir, una energía finalmente es física, sobre un cuerpo físico, una energía sutil, extremadamente sutil, imperceptible por el ojo humano, sobre una energía materializada o, como se denomina en la mecánica cuántica, energía colapsada, ¿no? La que es materializada, como es el cuerpo humano. Pues nuestra materia está compuesta de átomos. Digo que somos energía, el ser humano. Pues nuestra materia, cada órgano, está compuesto por células, finalmente por átomos, y esto es energía que tiene un campo electromagnético. Nosotros poseemos ese campo electromagnético, a través del cual nos relacionamos e intercomunicamos con el entorno. Fijaos en cuanto a la energía universal se refiere, desde la antigüedad ya, todas las culturas coincidían y coinciden en que existe una energía universal que lo impregna y sustenta todo el cosmos en su totalidad como una unidad. Y una de sus manifestaciones, en una frecuencia de vibración mucho más baja, mucho menor, es la energía vital, que anima, es decir, que da vida a los seres vivos. En China, ya desde la antigüedad, a esta energía se la llamaba Qi. En Japón, Ki, como ya acabamos de ver, en India, Prana. Y fijaos que en la Edad Media, posteriormente, ya en la Edad Media, un médico astrólogo, Paracelso, creía en una fuerza vital controlada por la imaginación, a la que llamó arqueo. En el siglo XVIII, Mesmer le otorgó naturaleza magnética, a la que finalmente llamó magnetismo animal. En el siglo XIX, Riescherbach la llamó fuerza ódica, y en la Escuela del Este, a esta energía universal, a esto que todos coincidían, se denominaba bioplasma. En el siglo XX, Wilhelm Reich, discípulo de Freud y precursor de la bioenergética occidental, la llamó orgón. Y este exponía que la carga de orgón de los tejidos y de las células de la sangre determina el grado de susceptibilidad a las infecciones
y la disposición a la enfermedad. Lo que es lo mismo, la calidad y cantidad de energía que ocupa cada tejido en las células de la sangre determina eso, cómo estamos dispuestos a las infecciones y a la enfermedad. Y él argumentaba, y así parece ser que lo exponía, que al suministrar de una manera externa esa energía orgánica, se procuraba al organismo o se disminuía la carga que tenía que hacer el sistema, el cuerpo, durante una enfermedad, a consumir de su propia energía como defensa y para sanar esa enfermedad, ¿no? O para defenderse de esa enfermedad. Con Reiki hacemos lo mismo, es decir, es una energía universal que está siendo canalizada al paciente. De esta forma, el paciente no consume de su propia energía para defenderse de esa enfermedad, porque así está mermando más su sistema autoinmune. Con Reiki, con esta energía, se potencia justamente la propia capacidad del ser humano de provocar las defensas necesarias para ir sanando esa enfermedad. ¿Sí? Bueno, y para no hacer mucho más largo este podcast, porque es bastante complejo, ¿no? Explicar de una manera que todo el mundo pueda entender qué es la energía, qué es Reiki. Bueno, en el siguiente podcast voy a seguir un poquito ahondando más. Y así iremos comprendiendo cómo actúa poco a poco Reiki de una manera curativa, porque además en el podcast 8 veremos cómo interactúa Reiki con el sistema glandular endocrino. Y es que definitivamente somos energía. Reiki es energía. Bueno, de momento te dejo por hoy. Espero que este podcast también haya sido nutritivo y si es así, te gusta, te interesa, compártelo para todas las personas que consideres que puede ser interesante y porque compartir es otra forma de amar. Espero que estés bien, deseo que estés bien y te mando una caricia al alma.